Hola a todos, este video no te va a gustar del todo. Este video te va a encantar porque te traigo hoy una pequeña fórmula o una pequeña forma empírica prácticamente para calcular tu capacitor de arranque. En este caso yo tengo uno de 16 ranuras y también tengo otro aquí de 24 ranuras. Ya en otro momento utilicé este estator para explicar dónde están las entradas y dónde están las salidas. Vamos a tomar primero el dato que nos da este estator. Vamos a darle un poquito de zoom para poderlo ver. Me dice este estator que tiene un voltaje de 120, una frecuencia de 60 Hz, 55 watts. Ahí se ve mejor, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a pasar estos 55 watts a kilowatts para poder aplicar la pequeña fórmula empírica que vamos a utilizar. Entonces, vamos a tener claro que por cada kilowatt se necesitan 55 microfaradios para que trabaje este motor. En base a este pequeño análisis, vamos nosotros entonces a decir que en 55 watts que tenemos aquí de potencia, o mejor dicho, estos 55 watts de potencia, los vamos nosotros a convertir en kilowatts, dividiéndolos entre 1000. Ya sabemos que si vamos a dividir entre 1000, vamos a recorrer 3 lugares a la izquierda y nos va a dar en décimas este resultado. Sin embargo, lo vamos a hacer aquí con la ayuda también de la calculadora. Vamos a dividir entre 1000, ahí lo tenemos, entre 1000, y el resultado es 0.055. Entonces aquí tenemos nosotros 0.055 y estos son kilowatts, por supuesto. ¿Ok? Porque ya pasamos nuestros watts a kilowatts. Entonces, teniendo nosotros esto, ahora podemos aplicar la fórmula empírica que dice que la capacitancia va a ser igual a los mismos 55 watts que tenemos de potencia, pero los vamos a representar por microfaradios sobre kilowatts multiplicado por 0.055 kilowatts. ¿Por qué ponemos nosotros, si nuestra potencia es de 55 watts, por qué nosotros estamos poniendo aquí microfaradios sobre kilowatts? Porque estamos en base a este análisis de que en un kilowatt requiere de 55 microfaradios para poder operar bien este motor, ¿ok? Entonces, la capacitancia va a ser igual a la siguiente multiplicación. Vamos a multiplicar entonces los 55 microfaradios sobre kilowatt que tenemos por 0.055 kilowatts. Y esto da un total de 3. Vamos a marcarlo aquí, 3.025. Ahora, ¿qué es lo que nos va a resultar aquí? Nos tiene que resultar microfaradios. Microfaradios. ¿Por qué solamente microfaradios? ¿Qué hacemos ahora con estos kilowatts? Lo que vamos a hacer es simplemente simplificarlos. Un kilowatt que está dividiendo y otro que está multiplicando se eliminan y aquí nosotros nos quedamos solamente con los microfaradios. Entonces, el valor comercial de nuestro capacitor será de 3 microfaradios, ¿ok? Este es el valor del capacitor de arranque que nosotros vamos a obtener o vamos a necesitar para este ventilador, ¿ok? Para este motor. Ahora, hay otra manera de sacar la potencia. Nosotros hemos sacado la potencia de lo que dice la etiqueta de nuestro motor. Vamos a trabajar siempre con este estator. Vamos a doblar la página y vamos a sacar aquí la potencia. Si tu estator no tiene esta etiqueta y no sabes entonces qué potencia tiene, entonces vamos a recurrir a las medidas
y vamos a tomar la siguiente medida. Vamos a medir aquí y vemos que tenemos 1.6, tal vez ustedes lo logran ver ahí, vamos a ponerlo así, 1.6 centímetros, ¿ok? 1.6, sí, 1.6 centímetros. Nosotros tenemos 1.6 centímetros y tenemos, aquí vamos a calcular la potencia, dijimos, ¿verdad? Entonces vamos a poner el espesor multiplicado por el diámetro interior de nuestro estator, donde gira el rotor. Entonces vamos a ver qué medida tiene aquí nuestro estator, y tiene un total de 4.5 centímetros. No sé si lo vieron bien. Si se ve bien aquí, vamos a darle vuelta aquí. Vamos a ver si se logra determinar bien ahí. Ahí tenemos 4.5. Es posible que por el ángulo en que lo estoy colocando tal vez no se note, pero son 4.5 aproximadamente. Ok, entonces aquí tenemos nosotros nuestros 4.5 centímetros y vamos a multiplicar también por una constante que es de 7.44. Entonces la potencia me va a dar igual, estos 7.44 son watts. Entonces vamos a traer nuestra calculadora y vamos a decir 1.6 multiplicado por 4.5 multiplicado por 7.44, esto es igual a 53.5. Si ustedes se dan cuenta, los 55 que dice nuestro motor se difiere con los 53.56 que aparecen aquí en nuestra multiplicación, en nuestro cálculo que estamos haciendo aquí, empíricamente hablando, por supuesto. Entonces, como aquí después del punto decimal tengo un 5 y aparte de un 5 tengo 6, entonces puedo con facilidad redondearlo a 54 watts. Voy a interpretar que este motor tiene 54 watts. Entonces vamos a pasar estos 54 watts a kilowatts, ¿correcto? Entonces, si la potencia es igual a 54 watts, entonces esto, para pasarlo a kilowatts, vamos a dividirlo entre 1000, ¿correcto? Entonces tenemos 54 entre 1000, eso es igual a 0.054, y dijimos que esto es en kilowatts, ¿correcto? Ahí tenemos kilowatts. Para aplicar nosotros la fórmula empírica que hemos estado aplicando, y algo más, no se les olvide que estamos interpretando de que por cada kilowatt se necesitan 54 microfaradios sobre kilowatts para poder trabajar, para poder operar este motor. Entonces, tenemos los 54 microfaradios sobre kilowatts multiplicados por el valor en kilowatts de nuestra potencia. Entonces tenemos 0.054 kilowatts. Si hacemos nosotros la conversión o la multiplicación más bien, entonces tenemos que 54 multiplicado por 0.054 kilowatts nos da un total de 2.91, bueno, digamos que 92 casi, y un kilowatt que está dividiendo y otro que está multiplicando se simplifican y quedamos en microfaradios. Y esto es redondeado a la capacitancia de 3, ¿ok? Microfaradios, por supuesto, ¿ok? Entonces, esta respuesta es muy parecida porque la hemos redondeado a el valor que nos dio anteriormente, si lo vemos aquí, el valor que nos dio anteriormente con con el dato, mejor dicho, que viene aquí de la potencia de nuestro estator. Ahora ya hicimos estos dos ejemplos, vamos a hacer un tercer ejemplo para que ya
quedemos más claros de cómo es que funciona, y vamos a tomar entonces nuestro estator de 24 ranuras. Nuestro estator, como no tenemos ningún dato aquí que nos haya proporcionado el estator, no nos dice nada de cuánto es la potencia, entonces nosotros vamos a recurrir a medirlo. Vamos con las dimensiones y dice que tiene 1.4, no sé si se logra ver ahí, tal vez 1.4, tal vez no lo vean ustedes bien ahí, pero tenemos 1.4 centímetros en lo que se refiere al espesor. 1.4 centímetros para calcular la potencia, ¿ok? Bueno, entonces esto lo vamos a multiplicar por el diámetro interior que tenga nuestro estator, y dice nuestro estator que tiene, a ver si lo logran ver ustedes ahí, tiene aproximadamente 6 centímetros. Yo aquí lo veo de 6 centímetros, estoy midiendo 6 centímetros y vamos a dejarlo así, 6.0 centímetros. Y esto por la misma constante que aplicamos hace un momento de 7.44 watts. ¿Ok? Bueno, esto es método empírico para que quede claro, porque hay personas que de pronto se han dedicado a comentar negativamente acerca de este procedimiento o de estos procedimientos que yo hago. ¿Ok? Estos son procedimientos que ya han sido comprobados por personas que antes que nosotros han aplicado todo este procedimiento y les ha resultado siempre. ¿Ok? No significa de que no tenga ninguna validez o no tengan ninguna validez las fórmulas fundamentales que ya existen, que ya fueron inventadas por otras personas con mayor conocimiento, pero estas son aplicadas por personas que conocen del tema, que tal vez no son personas de teoría, sino de práctica. ¿Ok? Entonces, seguimos, vamos a hacer la operación matemática de esto que tenemos aquí y decimos 1.4 multiplicado por 6 multiplicado por 7.44. Eso nos da un total de 62, 62.5. Nosotros lo vamos a dejar en 62 watts. ¿Ok? Ahora ya dijimos que estos 62 watts vamos entonces ahora a convertirlos. Estos 62 watts que tenemos como potencia los vamos a convertir en kilowatts, ¿ok? Hay que dividir entre 1000, ¿correcto? Entonces tomo los 62, los divido entre 1000, me da un total de 0.062 kilowatts. Y ahora, aplicando nuestra fórmula empírica, sabemos que tenemos 62 microfaradios sobre kilowatts, y vuelvo a explicar. Ponemos el microfaradio sobre kilowatts porque estamos bajo la condición de que entendemos de que al tener 62 watts de potencia, estamos entendiendo que por cada kilowatt, ¿verdad? Por cada kilowatt se necesitan 62 microfaradios para poder operar correctamente este motor. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que la fórmula indica que hay que multiplicar estos 62 microfaradios sobre kilowatts por el valor de esta misma potencia en kilowatts. ¿Ok? Entonces ya vamos a hacer la operación y tenemos 62 por o multiplicado por 0.062 y esto da igual a 3.84, ¿verdad? 3.84 kilowatts que están dividiendo y kilowatts que están multiplicando se eliminan y solamente queda microfaradios. Entonces tenemos 3.84 microfaradios. Eso lo vamos a redondear a 4 microfaradios. O sea que el capacitor que va a utilizar este estator debe de ser de 4 microfaradios. Entonces esa es la manera como nosotros vamos a calcular simplificadamente, y si te diste cuenta es sumamente rápido para darnos cuenta de qué tipo de capacitor o qué capacitancia va a requerir
este estator o este estator. Entonces, ahí se los dejo, espero que les sirva y sigan con nosotros que ahí tenemos más contenido para ustedes. Hasta el próximo video.